Hola, hola. Bueno, este episodio del día de hoy de este podcast de Imparable para mí tiene una connotación súper linda, súper emocional, súper personal. Les voy a contar algo que no le he contado absolutamente a nadie, sino lo sabe mi grupo de familia y lo sabe esta hermosa mujer con la que vamos a hablar el día de hoy, que es una de mis terapeutas, mi psicóloga, quien me ayudó con una técnica maravillosa que se llama el tapping para sanar un tema de abuso. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Hay muchas herramientas para uno de verdad trascender muchas cosas que suceden en la vida, así que espero que les guste mucho y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube. Hola, damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres Imparables y Hombres Imparables, que ustedes saben que aquí siempre les traigo cosas súper chéveres para aprender, pero sobre todo cuando estamos hablando de cumplir metas y sueños. Y resulta que a veces nosotros cuando estamos en ese camino del cumplimiento de metas y sueños nos pasan algunas dificultades que tenemos que trabajar porque eso también nos va a generar más adelante un bloqueo si no las trabajamos. Y hoy les voy a contar una historia que no he contado en ninguna de mis redes sociales, que no la he contado en ningún podcast, pero que además es una historia muy difícil, pero encontré una técnica maravillosa que me ayudó a resolver esta situación. Más adelante les voy a contar de qué se trata, pero hoy quiero contarles que para esta técnica tan maravillosa que me ayudó a salir de esta situación que me estaba generando efectivamente un bloqueo, me ayudó la doctora Maribel Reldon. Yo la conocí a ella por mi mamá, porque cuando se murió mi papá para todos fue un drama en esta casa porque él era como, mejor dicho, el viento, el aire, el piso, el cielo, todo. Y ya cuando él no estaba acá, pues claramente nos tocó empezar a hacer cosas diferentes y eso trajo como algunas situaciones, algunos retos. Pero tanto mi hermana Daniela como mi mamá tuvieron una sesión con la doctora Maribel y la verdad me hablaron maravillas de ella. Yo en ese momento dije, bueno, cuando yo necesite como que pido cita y de pronto sucedió un hecho y ahí tuve que llamarla. Entonces les presento a la doctora Maribel para que todos ustedes la conozcan y además sepan qué hace ella, porque hace cosas maravillosas y hoy vamos a hablar de una técnica que a mí me encantó, que me salvó la vida, que se llama el tapping. Entonces, Doc, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándome en este podcast Imparables. Ay, qué linda, Pilar, muchas gracias por esa presentación tan entusiasta y bueno, me encanta que cuando uno toma la decisión de recorrer un camino, de sanar algo, de desbloquear alguna cosa, pues pueda encontrar recursos que le vengan bien para ese momento. Pues sí, yo soy psicóloga y pues básicamente me desempeño en el área de la psicología clínica, es decir, pues como que mi trabajo es el acompañamiento de muchas circunstancias de la vida, emocionales, duelos, como estabas comentando en el caso de tu familia, y bueno, pues muchas historias de dolor, trauma, enfermedad, en fin, es el acompañamiento de la vida cotidiana. Y bueno, dentro de eso, pues para mí la psicología, como se la venden a uno en la universidad, o lo que aprendemos en la universidad, que por supuesto es absolutamente valioso y es un pilar que nos sostiene como terapeutas maravillosamente, pero pues para mí se quedó corta en algún momento, o sea, yo sentía como, hay que haber más que la mente y las emociones, eh, y digamos que en esa exploración, pues obviamente tengo que contar que toda mi vida, pues yo digo que uno en la universidad va a pulirse, pero yo toda la vida siempre fui como de la energía, del pensamiento mágico, o sea, yo creo en todo, en las hadas, los duendes, los ángeles, en todo creo. Eh, y pues digamos como que es una base como espiritual en mi vida y ha sido importante y como que es mi postura también en la vida. Obviamente, cuando uno acompaña terapéuticamente, pues trabaja también con las creencias de las personas. Entonces, pues hay gente que no cree en nada de esto, entonces yo de esto no menciono nada porque pues yo tengo una formación como psicóloga y puedo perfectamente tener un trabajo desde la perspectiva psicológica sin recurrir a ninguno de estos otros temas como espirituales o energéticos y demás, pues porque está bien, se trabaja con lo que el otro necesita. Pero para quienes se abren a la magia de las posibilidades cuando alguien dice,
también tiene que haber algo más cuando lo que ya han intentado desde lo convencional no les ha funcionado. Entonces ahí es donde aparecen todas estas herramientas que son maravillosas y que pues muchas tienen también un sustento como de investigación profunda, como la terapia floral, pues digamos que está del tapping también porque pues está basada en la psicología, pues como en la base energética, como la medicina china, la acupuntura, que pues creo que es de conocimiento para todos, que pues es un tipo de medicina maravillosa. Entonces, pues me dedico a eso, hago también constelaciones familiares, o sea, para mí es como mente, emociones, cuerpo, lo trascendente de la vida, lo espiritual en la vida y también, sin duda alguna, lo energético de la vida. Doc, ¿y cómo hace una persona para saber que tiene que, o sea, que le puede servir una de estas técnicas que tú utilizas? Porque ahorita yo voy a contar lo que hice yo, ¿no? Sí, 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 Pero claro. soy una persona que este podía ser como un camino. Pues creo que por lo menos a mí, por supuesto, pues porque soy psicóloga y es como me refiere, pues la gente siente que hay algo que le está como tallando en el zapato. Y es como hay algo y yo tengo un tema y no sé, pero ay, ¿será que un psicólogo? Y hay gente que ha tenido pésimas experiencias con los psicólogos. Entonces, o bueno, ya no es tanto por fortuna y lo agradezco tanto, de verdad, pues por el bien de todos. Ya no está tanto el mito de que al psicólogo se va cuando se está loco, ¿no? Claro. Que era un poco como la creencia de nuestros padres y abuelos quizás, y frente a eso siempre es al psicólogo van las personas muy inteligentes, pues porque no va al psicólogo a pensarse, a repensarse, a confrontarse con la realidad, con la vida y con su historia, y pues se necesita inteligencia para eso, ¿no? Capacidad lógica y demás, pues si uno estuviera loquito, pues quizás no podría hacer eso. Entonces, bueno, esa ha sido un poco como mi manera de derivarlo, pero pues ya no es igual. Entonces tú sientes que algo te aprieta en el zapato, que algo no está funcionando, que algo se repite, eso es muy importante, como esas cosas como otra vez esta historia y otra vez esto, y yo otra vez sintiéndome de esta manera, otra vez en este tipo de relación, otra vez con esta circunstancia. Entonces, esos patrones repetitivos son los que a veces nos hacen el clic de, pucha, voy a mirar una posibilidad diferente o una situación dolorosa y traumática, como una separación, la pérdida de un ser querido, un trauma de algún nivel. Entonces es como, no estoy pudiendo como con mis propios recursos hacerle frente a esto, creo que necesito algo adicional. Entonces creo que ante todas esas posibilidades, pues se abre uno el camino. ¿Qué pasa? Pues ahí se llega al psicólogo. Que el psicólogo tenga esta perspectiva, pues no necesariamente es lo que uno se va a encontrar, pero yo creo que uno tiene que ser un buscador, Pilar, y tú pues creo que lo sabes más que nadie. Uno tiene que ser un buscador y si no es acá, ser allí, voy golpeando las puertas y bueno, a veces los testimonios de los otros nos hacen mucho bien y creo que en ese sentido, pues este servicio es maravilloso, el de comunicar lo que hay dentro de las posibilidades y cada cual sentir, ay, esto resuena conmigo, o no, hay que es esta charrada que nada que ver conmigo. Entonces está bien, hay para todos los gustos y de todos los sabores, pero el punto es no se queden atascados en nada porque hay muchos caminos de sanación maravillosos. Sí. Entonces, ahorita que ahorita te hacía esa pregunta porque fue una de las preguntas que yo también me hice en el momento en el que dije, bueno, de pronto la Doc Mari me puede ayudar con este tema porque en realidad estaba súper perdida y claramente sí me había ido muy mal, no con todos, pero me había ido muy mal con algunos psicólogos porque iban como a cuando uno es chiquito y entonces ya desde allá Ajá. la inmunda y los papás más o menos lo dañaron a uno. Estaba en una situación que no me puedo devolver, tengo que Claro, mirar cómo avanza. claro. Entonces voy a contarles la situación en la que yo me encontraba y cómo la doc me ayudó, porque también es chévere, primero, que ustedes sepan esta información, porque así como me pasó a mí, les puede pasar a ustedes y en realidad quiero darles esta información más para que sepan que esto puede suceder, pero también que hay caminos y herramientas, que es lo que ahorita nos va a contar la doc, que fue lo que hizo conmigo, que ayudan mucho. ¿Cómo funciona? Yo no sé, eso es como mágico, pero a mí me funciona mucho.
Entonces, imagínense que esta es una historia, bueno, vamos a decir ahorita que es una historia de aprendizaje, en ese momento era una historia entre trauma, drama y de terror, Ujú. porque fue una historia de abuso, que uno piensa, pero Dios mío, Pilar Ibáñez, ¿tú de qué me estás hablando? Si esta está haciendo el doctorado, si vive en tal parte, ¿cómo puede ser posible que a un ser humano como este le ocurra esto? Y resulta que sí. Imagínense que yo conocí a una persona hace mucho, mucho tiempo, más o menos unos 6 años, y pues yo lo tenía referencia como mi amigo. Y resulta que de forma muy curiosa, este amigo no vive en Colombia, vino a visitarme a Colombia y pues era mi amigo, ¿no? Entonces normal, pues era mi amigo. Y íbamos a estar ese fin de semana para ir así como turistear y toda la cosa. Y resulta que llegamos al hotel donde se iba a quedar muy cerquita de mi apartamento, no estaba todavía la habitación, entonces fuimos a comer alguna cosa, él se tomó sus tragos, no estoy diciendo que esto sea excusa, pero para que sepan el contexto, y después nos devolvimos al hotel y me dijo, acompáñame y dejamos las maletas en mi habitación y después nos vamos a cenar o lo que sea, y yo, pues claro, es mi amigo normal, entonces lo acompañé a la habitación, oh error porque una vez abrió la habitación y cruzamos la puerta, este hombre se enloqueció, se convirtió en el demonio, mejor dicho, se enloqueció total y ahí sucedió algo que yo no esperaba que me sucediera a mí. Uno siempre piensa que le pasa a alguien más, pero me sucedió a mí y un abuso. Esto fue un drama, ustedes no se imaginan, gracias a Dios, imagínense que días anteriores yo venía como sintiéndome como rara, o sea, venía hablando con él y me venía sintiendo como rara, como que me estaba dando vértigo y después me estaba dando hipoglicemia y uno, y ahorita eso ya lo vamos a hablar con la doc, uno no escucha el cuerpo y el cuerpo algo me estaba diciendo que algo no estaba bien y yo no escuché, yo dije, ah, no, pues normal, debo estar comiendo algo raro, no sé qué. Entonces estaba súper enferma y entonces ese mismo día yo acababa de hacer una llamada a la farmacia para que me trajeran unos medicamentos, gracias a Dios, porque de verdad uno está muy cuidado. Y ese día, mientras que estaba en medio de este drama, película de terror, llamaron de la recepción a la habitación para que recogiera los medicamentos y en ese momento, que además estaba muy debilucha porque estaba con vértigo y estaba con la hipoglicemia, yo no podía hacer nada para quitarme este ser humano de encima. Gracias a Dios, él se quita y yo pude escaparme de la habitación. Claramente, esto al principio uno está súper abrumado y uno ni siquiera sabe lo que está sucediendo, uno solamente sabe que está en modo supervivencia y quiero salir de esto como sea y sobrevivir, no hay nada más. Pero Ujú. después empiezan unas cosas muy raras y es como la culpa. ¿Cómo es posible que yo haciendo el doctorado me pase esto a mí? Yo sí vivo en tal parte, pero ¿qué es esto tan horrible? Y empieza uno también a pensar, pero mucha bruta, ¿cómo se te ocurre subir a la habitación? Pero estamos hablando que es una persona que conozca hace 6 años, entonces es una cantidad de mezcla de cosas y sobre todo muchas imágenes como relacionadas con el tema. Claramente tenía que hacer todo un proceso de perdón conmigo misma y yo dije, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y entonces me acordé que mi mamá me había hablado de la doc Maribel y dije, pues la voy a llamar a ver qué se le ocurre a ella que me pueda servir a mí con esta situación. Y ahí me enseñó una cosa maravillosa que fue súper mágico, que ya nos vas a contar cómo funciona porque no tengo ni idea qué fue lo que hicimos, que se llama tapping. Entonces, cuéntanos un poco cómo es que eso sirve, porque sirve, porque a mí me sirvió de una forma maravillosa. Ujú. Gracias, Pilar. No, primero que todo, honro profundamente la humildad de contar tu historia, de contar estas cosas que a veces no son fáciles de contar porque pues a veces quedan como codificadas como vergonzosas, entonces me parece una grandeza maravillosa, pues porque es como, esta no es mi vergüenza, es la vergüenza de quien abusa, no la propia, y eso es muy lindo y además pues que lo puedas compartir. De esa manera y además ya sin una emoción como cuando te Sí, sí, atendí sí, uy, no, aquella no, vez no, ahí hace estaba el un trauma. par de años. Total, total. Y dijiste cosas antes como de entrar en el punto, dijiste cosas muy chéveres como de eso de escuchar al cuerpo. Hay un hombre que refiero un montón, que es como un gurú en el trauma que se llama Gabor Maté. Y él tiene un libro maravilloso que se llama Cuando el cuerpo dice no. Y pues aunque él habla de enfermedades muy graves como que se desarrollan a través de eventos traumáticos que nosotros no codificamos como tal, pero que el cuerpo entonces nos sirve de codeudor y entonces el cuerpo se hace cargo de lo que nosotros no, porque pues porque a veces las cosas son tan traumáticas que las pasamos por allá a la caja negra.
Pero el punto es que el cuerpo nos dice cosas y si lo escucháramos un poco más, creo que nuestra conciencia de la vida sería como mucho más precisa, ¿sí? Y bueno, entonces eso como que Claro, dentro de porque lo que mencionas además, me encanta. mira que yo me acuerdo perfecto que después fui a buscar la hipoglicemia y el vértigo, claro, el vértigo o sea, de verdad es que no estás teniendo equilibrio, o sea, Ajá, claro, el ajá. mensaje no que hace. Y la hipoglicemia veía Sí, como que era, de lo que estuve leyendo, era como si tuviera la autoestima como bajita de cierta forma. ajá. Que yo me acuerdo que cuando él dijo que venía, yo decía, ay, pucha, qué pereza. Y después yo decía, ay, Pilar, pero si el man es súper Sí, querido, pero si no le han ajá, hecho nada. ajá. Era como este Sí, juego entre sí. la mente y el cuerpo, una cosa Ujú, ujú. Sí, que es un poco la intuición también, ¿no? La intuición es que cuando estamos más alineados con el cuerpo, la intuición es ese sentir como de, uff, no sé, como, no me gustó esto, ay, se sintió raro, ¿sí? Y digamos que la desarrollamos también a partir de escucharnos. Y yo le digo mucho a la gente, escuche el corazón, pero escuche el corazón, es escuche cómo le late, busques el pulso, y luego aprenda a sentir como los latidos de su corazón sin necesariamente tocarse el pulso, solo como, no porque cuando uno vaya a preguntar es cómo me pulsa, no sé qué, pues eso existe, pero pues pudiera ser más difícil, pero es porque uno siente lo que llaman la corazonada. Pero para sentir al corazón, pues hay que aprender a escucharlo, como es el ritmo de mi corazón, porque ahí es donde nos va a mandar la señal de, uy, por aquí no, uy, por aquí sí. Así que, bueno, escuchar el cuerpo es como lo que queda acá dentro de esta reflexión. Y evidentemente, pues con Pilar tuvimos una única sesión. No es que para todo el mundo sea una única sesión, pero de verdad para muchas personas o circunstancias, una única sesión les es suficiente, ¿sí? Y el tapping tiene esa, digamos, como esa posibilidad, ¿no? Es como que a veces tiene ese efecto, a veces se requieren otras, y eso tiene que ver también, pues, como con asuntos que estén de fondo dentro de, si hablamos de un evento traumático, o sea, tal evento traumático, pero puede que haya otra cadena de circunstancias que empiecen como a aflorar y necesita eh, quizás otras sesiones más de tapping, una repetición de tapping como muy específico hasta que uno va llegando a la causa real. Pero en tu caso, que es el que estamos tomando de referente, fue como un evento, sí, un evento puntual. eh, ¿Y qué es lo que pasa con el trauma? Tú lo mencionabas, básicamente lo que ocurre es la repetición de unas imágenes, ¿sí? Que son intrusivas. O sea, no podemos como decir, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no, o sea, no, te vienen en cualquier momento o estás dormido y te despiertas y esas son las imágenes que vienen y esas imágenes te provocan unas emociones, ¿sí? Unas reacciones, unas emociones y entonces nuevamente entra bucle de reexperimentar, ¿sí? Lo vivido. Y uno dice, ya pasó, estás a salvo, ¿sí? Como ya te pasó, pero no, la respuesta emocional es como si lo estuvieras volviendo a vivir. claro. Entonces el tapping lo que hace, yo lo voy a explicar así como muy coloquialmente, que me encanta porque es como Pedagógico, ¿cómo pedagógico. que es? Sí, 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 muy pedagógico. Entonces, básicamente lo que hacemos en el tapping es que ponemos las imágenes como en la pantalla de un televisor o como en un cuadro y es una imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen que viene a ti? Y entonces a veces para las personas es como, no, yo ni siquiera quiero recordarlo. Entonces, depende del nivel del trauma y de la capacidad que la persona tenga de conectar. Igual las imágenes ya se están repitiendo, es solo como compártemelas para que las vayamos como desensibilizando, ¿no? Y entonces, bueno, viene una imagen. Cuando hay algo muy, muy traumático, las personas no sean capaces de llegar como a ese punto, como al punto, al evento central, entonces uno empieza como antes. ¿Qué pasó antes? Entonces uno va desensibilizando desde antes para luego, cuando se llega al evento como tal, pues ya la persona, todo lo demás lo ha ido ya como disminuyendo y se llega más fácil. Es como parte del camino. Ya vamos a ir como al núcleo de la terapia. Entonces tú tienes esa imagen, sí, que es la que te genera esas emociones y lo que hacemos es que se mida en una escala de 1 a 10, o sea, primero como una descripción que hay en la imagen que estás viendo en la pantalla. Entonces me estoy viendo yo y estoy viendo esta circunstancia, a esta persona de tal manera, en fin, listo. ¿Y eso qué emoción te provoca? Entonces describes la emoción, pues, ok, tristeza, rabia, angustia, miedo.
y luego le ponemos una escala de 0 a 10. 10 es como lo más, la emoción más intensa, 0 es nada, ¿no? Entonces, pues ahí las personas, entonces ya vamos midiendo y esto es maravilloso porque luego de que se hace el tapping, las personas en la medición inmediatamente es como dicen, bajó a tanto, no lo siento igual, no, sí, que ya vemos lo que pasa con la imagen. Entonces lo mides y luego entonces empezamos la ronda del tapping. Entonces, ¿qué se hace en una ronda de tapping y de qué se trata el tapping? Entonces, lo primero que se hace, yo digo, abrimos las compuertas de nuestro inconsciente. Básicamente, desde la psicología energética, o más bien desde la medicina china, la acupresión, la acupuntura, pues todos los puntos que tocamos son meridianos energéticos de nuestro cuerpo, así como la Tierra tiene meridianos, ¿sí? Pues nosotros también tenemos meridianos energéticos que ante eventos dolorosos, traumáticos o lo que sea, es como que se crean unos nudos en esos meridianos y esos bloqueos pues hacen parte de nuestro malestar emocional o físico o mental, el que sea. Entonces, lo primero que hacemos es que golpeamos esta parte, puede ser esta parte o hay algo que se llama el punto de dolor, que es como Sí, como en la hacia el, clavícula, yo me acuerdo. y en la clavícula, ya les voy a dar los puntos, pero el punto de dolor básicamente es en el lado izquierdo, como bien hacia afuera del lado izquierdo, ¿sí? Y ahí duele un poquito y uno ese punto lo masajea o son las dos posibilidades de empezarlo, o uno se golpea acá en este que se llama el punto karate. Desde el punto de vista de lo que hace físicamente es que esto ya es relajante para el cuerpo, o sea, hacer este tapeo ya es relajante para el cuerpo. Pero en mi explicación pedagógica es como que acá se abren las puertas de la caja negra del inconsciente. Pero el inconsciente solo abre las puertas si nosotros le decimos la verdad. Y la verdad es lo que voy a trabajar, o sea, el evento real, sí, esto es lo que pasó o esto es como me siento, entonces tú puedes decir, aunque siento mucha vergüenza o aunque siento mucho miedo, aunque siento mucha vergüenza de haber sido abusado, aunque siento mucho miedo de esto, aunque siento mucha rabia, la emoción que sea para todo el mundo no es la misma, yo elijo amarme y aceptarme incondicionalmente. Entonces, ¿cuál es la verdad ahí? La verdad es, siento rabia, vergüenza, miedo, la que sea, y además me amo y me acepto a pesar de eso. Sí, uno puede decir, me amo y me acepto incondicionalmente. Hay gente que dice, no, yo no me amo y me acepto incondicionalmente. Entonces el inconsciente no se abre porque dice, no, no es verdad, tú no te amas. Sí, el inconsciente lo sabe todo, ¿sí? Y sabe cuál es la creencia Qué real. fuerte, ahí sí Eh, no se puede decir claro. mentira. Entonces lo que decimos es, ok, puede que no me ame y me acepte incondicionalmente, pero yo puedo elegir eso. Elegir es, yo quiero ir hacia allá, entonces yo elijo amarme y aceptarme. Una elección es una posibilidad, entonces cuando nosotros decimos la emoción real, describimos el hecho, ¿sí? Y aceptamos lo que nos pasa y nos aceptamos a nosotros mismos, porque además yo digo, sin amor no hay sanación. O sea, no conozco, no sé si hay gente que lo hace distinto, pero yo pienso que si no es desde el amor, no es posible. Y con el amor y la aceptación me refiero a esa conciencia de nosotros y ese amor con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ahí es como que el inconsciente dice, ok, muy bien, dijiste la verdad. Entonces, abres, dijiste la creencia real, el miedo real y el evento real. Entonces, él abre las compuertas y es como puedes seguir a limpiar, ¿sí? Es como si abriera las puerticas. Entonces, cuando nos da la posibilidad de entrar, entonces tocamos los otros puntos. Es como que vamos a pasar la escobita para limpiar esa imagen, esa memoria, en fin. Entonces ahí es donde tocamos los otros puntos del tapping, que básicamente pues son estos que estoy tocándome acá, que son como donde empieza la ceja, al lado del ojo, debajo de la nariz, debajo del labio, debajo de la clavícula, debajo del brazo y en la coronilla. Esa es una secuencia básica del tapping. Y ahí puedo ir repitiendo el miedo que siento o la vergüenza que siento, bueno, la emoción que se haya identificado y entonces vamos pasándole la escobita. ¿Y qué pasa después? Y es de lo que tú eres testimonio, Pilar, y muchas personas, y en mi consulta tengo muchos testimonios de esa sensación de, ¿qué pasó? O sea, porque ya no está. Sí, Pero no es que ya no porque es está como porque si se hubiera esfumado la imagen, es una cosa rarísima. es una cosa súper poderosa. Y
Y el punto es que, obvio, el evento siguió existiendo, o sea, tú acabas de contarnos lo que te pasó, ¿sí? No es como que lo borres de tu memoria, no es que produce una amnesia. Lo que borra, lo que disipa, lo que disuelve el tapping es la imagen repetitiva que te vuelve a generar la emoción, porque esa es la base del trauma, del estrés postraumático, de, bueno, toda esta relación con el trauma generalmente está asociado a reexperimentaciones. Y esas reexperimentaciones asociadas a imágenes. Entonces el tapping hace eso, es como, luego tú preguntas como, ok, vuelve a cerrar los ojos, respira, ¿y cómo está la imagen? Esa que tenías en la pantalla, no sé qué. Entonces, a veces pasa mágicamente, es como, no está. O sea, y de verdad, esto puede pasar en una sola ronda. O sea, eso me pasa muchas veces en la consulta. A veces no, a veces es, no sé, un poquito más borrosa, ya no veo tal cosa de la imagen. ¿Y cómo está la emoción, el nivel de la emoción? Bajo a 6, bajo a 5 o ya no está. ¿Me entiendes? Pero es así como, a veces dice que me hiciste, sí que me hiciste. Total, total, yo pensé que era eso, era Sí, magia. O sea, cuando sí, no, ¿se claro, acuerdan por allá en Harry Potter que no podía sacarse las memorias? sí. Algo así. Exactamente, exactamente, tiene ese poder. Entonces, claro, yo sé que en el mundo de la superación personal muchas cosas se venden como mágicas, pero de verdad, o sea, tú estás dando un testimonio y yo podría dar cientos, incluso en mi vida propia, yo me quité unos ataques de pánico con tapping, ¿sí? Wow. Y es decir, o sea, como yo nunca tuve que medicarme, tomé esencias florales, por supuesto que sí, y básicamente era tapping, o sea, venía como el evento y yo sabía, aunque sentía todo, sabía que estaba teniendo, pues por mi conocimiento, sabía que era un ataque de pánico, que no me iba a infartar, que no me iba a pasar nada, que no me iba a morir, pero lo que sentía era como si sí, y recuerdo que tenía que hacer muchas rondas de tapping, o sea, como que tenía que limpiar, limpiar y lograba disipar eso y pues bueno, fue sanación total, pero a mí, por ejemplo, mis ataques de pánico me tomó mucho más tiempo, ¿sí? Y vinieron pues de la enfermedad de mi hija mayor, eh, que pues tuvo un cáncer de tiroides, no sé qué, y ahí pues mejor dicho, se desató la loca en mí. Y bueno, pero soy testimonio también en mi propia vida de eso, que a mis hijos les dolió la barriga o lo que sea, entonces tapping, en fin, para muchas cosas lo podemos utilizar. Entonces luego hacemos eso y pues digamos que para algunos va bajando, como bajo a 8, bajo a 7, bajo a 4, lo que sea. Entonces hacemos rondas hasta que la persona diga ya. O sea, como ya no, está en 0 o en 1, no siento emoción con eso, no siento el miedo, no siento ganas de llorar. A veces la gente empieza haciéndose el tapping, pues atacado, llorando de verdad, y luego es como ya Yo no me está acuerdo que ese era llorando. mi caso, yo era, contaba la historia y lloraba, o sea, Claro, además era ajá, tonta, porque es que yo no estoy acostumbrada a llorar, entonces como que mi cuerpo quería llorar, claro, pero yo como, como que suprimía claro. como eso, pero lo estaba sintiendo por dentro y fue Ajá. como raro. Total, total. Entonces, así de sencillo es. Entonces, abrimos esas compuertas de nuestro inconsciente, pasamos la escobita y vamos mirando. A veces de pronto nos toca levantar, como cuando hacemos aseo en la casa, toca levantar las sillas, todo, porque es como, no es solo esto, parece que debajo hay otras cosas. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de abuso, no fue tu caso, Pilar, pero digamos que en muchos casos de abuso, a veces lo que empieza también es como en una capita de cebollas y a veces a darse cuenta que no es la primera historia de abuso, que hay otras situaciones, que hay otro tipo de abusos con las que esto como que detona, ¿me entiendes? Entonces a veces nos toca como irnos más allá y hacemos casi que tapping por cada circunstancia que emerge. Me acordé de tal cosa, viví tal otra, o lo que me viene ahora es esto, o ahora me cambió la emoción, ahora lo que tengo es rabia, o lo que tengo es no sé qué. Entonces, con todo eso, vamos siguiendo el tapping. Esa es más o menos la, como la secuencia y lo que la terapia es indolora. Yo siento que cuando no duele es más profunda. Digamos, como que mis elecciones terapéuticas siempre son como desde la sutileza, porque es como cuando te van a poner una inyección, o sea, si tú te tensionas, gritas, lloras, eso te duele terrible, ¿sí? En cambio, si tú te distensionas, te relajas y como que respiras, es como ¡pim! Te pinchó y ya está, ¿sí? Entonces, así es la terapia más profunda en la medida en que duele menos, nos deja llegar a rincones más profundos de nuestro ser.
Claro, además, mira que es súper lindo porque además yo me acuerdo que la mía también la organizamos para poderme volver a sentir como segura, porque yo me acuerdo en esa época que, como también me gusta a todo el mundo el tema de las energías, yo decía, pero yo en qué estaré vibrando para poder atraer esta Mm, experiencia tan horrible. Entonces, después cuando fui a salir con otro chico, uy, no, o sea, esto fue un drama porque yo decía, Dios mío, ¿qué tal que me salga otro loco? Entonces yo antes de la cita llorando y me acuerdo, no, 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 tengo que hacer. Y el tapping me ayudó como, a ver, relájate, estás bien, estás segura, puedes ir, no todos están ujú, asustados, estás ya vibrando de claro, forma diferente y pude ir a conocer a esa persona. total, Antes estaba claro. llorando. Total, el trauma genera también generalización. Ah, ¿Sí? Entonces, si tuve un accidente de tránsito, entonces cada que me monté a un carro, cada que manejo, cada que no sé qué, entonces voy a tener una... Sí, entonces todo el tiempo estamos haciendo generalización y por eso creo que es también una posibilidad de retornar a la vida con ligereza, ¿sí? Y pues con conciencia, ¿no? Como, bueno, esto me pasó, pero pues es un personaje con esta circunstancia y en esta situación, pero no son todos los hombres del mundo. Entonces, ¿de qué manera pues vuelvo a esa resonancia del confiar? ujú. Sí, que creo que es maravilloso también. ¿Mm? Claro, no, esto ha sido súper lindo porque además yo quería compartir con ustedes de verdad que hay fórmulas, hay caminos, hay herramientas, herramientas además espectaculares que son muy lindas, que en mi caso, como decía la doc Maribel, me sirvió una vez, no necesité más, de pronto después volví No. por otras cosas, pero para ese hecho no necesité más, porque había sido una situación, no había como Ujú. que tuviéramos que mirar, pero claro, si ustedes están pasando por una situación igual o tienen algún trauma de alguna cosa o algo como que no está avanzando o le tienen miedo, por ejemplo, hay mucha gente que yo he visto que le tienen miedo a estar en el carro porque piensa todo el tiempo que se va a ver un Claro. accidente, una cantidad de cosas que uno dice, pero Ujú. esto nunca me he accidentado, ¿qué es lo que está pasando? Claro, el miedo a los aviones, El miedo a los ese, aviones. ese me lo consultan un montón, o sea, yo tengo ahí Igual. como es que me dijeron que contigo podía trabajar el miedo a volar, es que me dijeron, o sea, ese ha sido así como de hace muchísimos años, digamos como por el que me han buscado un montón también, es muy particular. Claro, entonces súper recomendado que lo exploren porque en Mm, realidad es como una exploración. Y dos cosas que yo creo que son fundamentales que me encantaría que la gente se quedara hoy. Lo primero es el tema de escuchar el cuerpo y súper chévere. Después les voy a poner aquí abajo el libro que nos recomendó la doc porque maravilloso que se lo puedan leer. Y lo segundo, que exploren estas herramientas para poder sanar aquellas cosas que no suceden, pero no por el hecho que nos haya sucedido algo que sea traumático, tiene ujú. que ser nuestra identidad de ahí para adelante y quedarnos ahí, mejor dicho, en ese hueco por siempre y siempre. Hay formas de salir de esos huecos, de sanarlos de forma bonita y esta es una herramienta espectacular que yo le agradezco al Pues sí. universo haberte encontrado. Ay, gracias, Pilar, y qué lindo además pues poderlo como expandir y compartir. Incluso si no tenemos un evento particular, el tapping nos ayuda mucho a trabajar sistemas de creencias. Entonces uno puede hacer una listica como de esas creencias que sabe que son erróneas, pero ahí están, ¿sí? O con creencias Entonces, del dinero se podría, o con por que todos los ejemplo, hombres pero son por iguales, supuesto, por ejemplo. por ejemplo, exacto, o aunque, exacto, como que, aunque creo que nunca voy a tener el dinero suficiente, o aunque todo el tiempo estoy en escasez y no tengo dinero, no sé, o sea, esas son creencias limitantes que llamamos, entonces uno puede hacer una lista de esas creencias y las empieza a trabajar con tapping, ¿sí? Puedes tomar temas en tu vida o temas de salud, lo que sea, entonces tú empiezas a limpiar esas creencias, entonces tomas una, la sientes, haces el mismo ejercicio, haces la ronda de tapping y haces tapping tanto como necesites. Hay cosas, o sea, que pueden llegar a ser muy profundas, muy densas, y yo ahí les diría, busquen la ayuda de alguien que sepa el tapping, porque uno tiene como rutas y pues digamos como trochas que puede tomar, o digamos como que hay un tipo de tapping específico a veces para cosas como que no se mueven y se quedan ahí estancadas, entonces digamos que hay unos puntos específicos, pero pues digamos que eso ya es como el nivel más profundo del tapping, pero en general, de verdad, en general, ustedes lo pueden hacer en casa, se lo pueden enseñar a los niños, con niños funciona increíble, eh, porque ellos no tienen prejuicios de nada, ¿sí? Entonces, pues para ellos como que la energía y todo esto es mucho más sencillo.
las esencias florales con los niños funcionan increíble porque ellos no tienen pensamientos ruidosos como nosotros. Entonces, es muy fácil, pero si hubiese algo muy denso, pues nada, pueden buscar también como ayuda. Súper, me encanta. Para terminar, mi doc, un último mensajito para la gente. No, pues un poco el que decía al principio, es decir, siempre hay posibilidades, hay caminos, de verdad, hay caminos absolutamente dulces y amorosos. A veces las personas evitan la terapia o el acompañamiento del nivel que sea porque tienen miedo a que les vuelva a doler y es como lo que pasó ya pasó, ¿sí? Y ahora, digamos como que la posibilidad o la búsqueda tiene que ser de cara al futuro. A veces miramos el pasado, pero tiene que ser como el retrovisor del carro. Yo miro para avanzar, pero si me quedo mirándolo es como, Me ok, estrellé. ya me estrellé. Sí, entonces siempre con enfoque en el futuro, como que a lo que sigue con mirada al futuro, porque de verdad a veces estamos demasiado anclados en el pasado. Entonces, si sienten que ya les quedó un poquito más difícil solitos, busquen ayuda, que siempre hay caminos maravillosos. Súper. ¿Dónde te encuentran? Yo igual les voy a dejar aquí debajo del teléfono para que me sigas, pero para dar Bueno, la claro que sí. información. Entonces, ya tú compartirás el teléfono de mi asistente, ahora pues solo hago atención virtual, pues desde la pandemia cerré mi consultorio en Bogotá, en fin, entonces pues ya ando ahí como un poco nómada y bueno, entonces solo estoy haciendo atención virtual, pero de verdad funciona, pues con Pilar no nos conocemos personalmente y bueno, ahí está Y su funciona testimonio, perfecto. entonces funcionó perfecto, entonces bueno, también es un camino posible, entonces ya Pilar les compartirá el número de mi asistente si alguien está interesado en las citas y bueno, y tengo también un podcast muy lindo justamente con una paciente de hace muchos años y ella pues un poco también va contando como su historia y cómo fuimos haciendo el acompañamiento terapéutico, incluso qué herramientas, pues nada, como un poco desde ese nivel de conciencia, se llama Expansión con Conciencia y lo pueden encontrar también en Spotify. Súper chévere. También les dejo el link aquí abajo Claro que en la sí. descripción para que lo puedan escuchar. Mi doc, muchas gracias. No, Gracias, gracias por todo lo que hiciste por mí y por lo que sé que puedes hacer por muchas otras personas. no, a ti Pilar por compartirte de esa manera y pues bueno, por la generosidad de tu espacio. Un abrazo muy grande a ti y a tu familia que también aprecio tan profundamente. Bueno, espero que para ustedes haya sido maravillosa esta sesión, hayan aprendido mucho, conozcan más sobre la técnica del tapping y que a veces los hechos que nos ocurren en la vida no están ahí para decir quiénes somos nosotros, sino que nosotros podemos trascenderlos, aprender de ellos, tomar los aprendizajes y continuar adelante con esta linda aventura que es la vida. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y también encuentran este podcast en Spotify. Un abracito, nos vemos en un próximo episodio.